Bien, estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con tres técnicos expertos en materia energética, los ingenieros Fernando Peña, José Luis Moreno San Juan y Bernardo Castellanos, sobre el pacto eléctrico recién firmado en el Palacio Nacional y que aparentemente no ha sido del agrado de todos los sectores que han participado desde hace muchos años en la formulación y en la redacción de ese texto. Ahora, ¿qué queda por hacer ahora, caballeros? Miguel, yo quería tocar un poco, abundar sobre tu pregunta anterior, sobre los efectos sobre la sociedad, la economía en sentido general. El efecto directo lo vemos en el presupuesto. A pesar de todo lo que han dicho los funcionarios, de que ellos están haciendo reducciones de gastos, ¿cuánto está consignado este año como subsidio eléctrico? 51.000 millones de pesos, que eso son casi 1.000 millones de dólares. O sea, es una cifra igual o mayor que lo que se consignó el año pasado. Cuando el año pasado las nuevas autoridades en varias ocasiones dijeron que lo que estaban programando era un subsidio de 500 millones de dólares. Y tú verás que cuando se venga el tema del presupuesto complementario, van a pedir más recursos para el sector eléctrico. Entonces, ¿dónde está la eficiencia prometida y cacareada? ¿Dónde están las reducciones? Todo eso nada más es discurso. ¿Y cuál es el efecto y la consecuencia sobre la sociedad de lo que se acaba de firmar? El sector social puede sentirse confiable, irse a sentar en una mesa para discutir el pacto fiscal, que sí es algo de aplicación inmediata y que sí va a tener consecuencias sobre la economía. Va el gobierno a repetir la historia del pacto eléctrico, de que si no se pone de acuerdo con el sector social va a llegar entonces a un acuerdo con los partidos políticos, la mayoría que son aliados hoy día de ellos, y con los empresarios, y va a firmar un acuerdo fiscal a espaldas del sector social. No se ha producido en estos momentos una raya de pizarro trazada por el gobierno con relación al sector social, que lo ha excluido, que en estos 6 meses no ha tenido contacto, según ellos mismos han denunciado. O sea, yo creo que esta acción que el gobierno acaba de hacer con el acuerdo que acaba de firmar, lo que ha generado son cuestionamientos, incertidumbres en el sector social y una cierta desconfianza legítima, apoyada en los hechos, que evidentemente ha erosionado la credibilidad del gobierno en miras al pacto fiscal, que es algo realmente crítico, porque eso va a implicar, y el gobierno va a aspirar con todo y lo que ellos han anunciado de reducción de gastos que han tenido, eso va a implicar nuevos impuestos para la ciudadanía. Ahora, cuando yo le pregunto al iniciar este último segmento de qué cabe esperar ahora, yo le pregunto y le agrego un elemento a la pregunta, es decir, ¿debió el presidente como líder de la nación objetar esa firma y pedir un plazo para una discusión más amplia de ella? ¿Era el momento, estaba en condiciones el presidente de hacer eso en ese momento? Era lo que le convenía al país. Un poquito más para lograr, en medio de la transparencia, obviamente, una discusión de los elementos que faltaban, porque el pacto dice la regla y dice la ley, se hace sobre los consensos, no es sobre disensos. Ahora se están inventando el tema de discutir a posteriori los disensos, cuando el pacto, como decía Bernardo y el maestro, el pacto no es vinculante. O sea, el pacto no obliga, la obligación es de tipo moral y político general. ¿Por qué? Por eso hablamos del régimen de consecuencia y hablamos de que el pacto es de compromiso. Sin embargo, aquí también, y esto yo pienso que ha faltado agregarlo, presentarlo en el día de hoy, se mató la gallina de los huevos de oro. Porque resulta que el CES es el órgano que gestiona los procesos de los pactos. Y el nivel de cuestionamiento, la incapacidad manifiesta para en 7 años ponerse de acuerdo, ahora se le agrega la maniobra que termina convirtiendo lo que debió ser un pacto en un documento de cúpula, que falsea la posibilidad de un pacto como espacio de convergencia y de construcción de consenso y hace del CES sencillamente una maquinaria y un mecanismo que no tiene autoridad moral para eso. Nosotros lamentamos muchísimo que incluso figuras de la sociedad civil que se supone han debido jugar otro papel, ahora, en este momento, sencillamente se prestaran o aceptaran que el CES fuese utilizado para convertir en documento de cúpula lo que pudo ser un pacto que aportara al país. Desgraciadamente,
nosotros le escribimos en noviembre del año pasado, específicamente el 23 de noviembre, si no tengo problemas con la fecha, profesor San Juan. Sí, por ahí fue. Un documento al profesor Rafael Toribio, donde le planteábamos lo que estábamos diciendo acá: convoque el CTA, convoque los órganos del pacto. Esto se puede resolver en un par de meses para poner en discusión las cosas que son posibles. Incluso se comprometió, y nosotros tenemos los testimonios escritos, por eso es que estamos recurriendo en justicia a buscar una fórmula y a discutir que nosotros no creemos en ese bulto de gabinete eléctrico. Un gabinete eléctrico que no tiene a la cabeza ni siquiera al ministro de Energía y Minas, sino a un hombre que tiene negocios en el sector eléctrico como Lisandro Macarrulla. Hay que ser directo en las cosas para que el pueblo de este país entienda. O sea, el que estaba dirigiendo, uno de los que dirigía la discusión del pacto a la cabeza del empresariado en los 6 años y medio que duramos discutiendo, era Lisandro Macarrulla. Era uno de ellos, eso está en los periódicos, eso es conocido. Ahora es el que encabeza la representación del gobierno en la discusión del pacto eléctrico. Yo siempre he dicho en los últimos tiempos que lo mucho hasta Dios lo ve. Si no se puede manejar y conducir un país como este, y te lo digo, mira, yo no soy ingeniero, Miguel, yo soy politólogo y sociólogo. Yo creo e intervengo en políticas públicas y me ha tocado representar parte del esfuerzo de la UAS en este proceso. Y como tal, como cientista social, como estudioso de estos temas, digo, la política pública no puede ser manejada de esa manera porque no le vamos a sacar el provecho que el país necesita. Y espacios como el CES, en vez de autorizarse, lo que hace es que se desautorizan. ¿Tú sabes por qué? Eso viene ya desde hace un tiempo. ¿Por qué se metió al pacto, al CES, al Consejo Económico y Social, en la discusión de los temas electorales, cuando eso no era su competencia ni su responsabilidad? Porque había un instrumentalismo en el proceso, y porque se instrumentalizó un mecanismo como ese. Y finalmente ahora también se hizo, aunque en nombre del pacto eléctrico. Es una desgracia que hayamos perdido la oportunidad de un espacio como ese, autorizarlo, darle capacidades, darle autoridad pública y moral y ética para intervenir en procesos de este tipo. Señor Moreno, pero yo quería con el señor Moreno, perdóname, licenciado Castellano, ¿qué papel va a jugar entonces ahora Punta Catalina, que ha sido tan denostada, tan satanizada? ¿Es útil al sistema? ¿Debe jugar un papel importante? ¿Qué puede hacerse con Punta Catalina? ¿Y cuáles serán los efectos, quiero insistir en esa pregunta, de este pacto en la industria y en el suministro de energía y también en las tarifas, que es lo más importante? Fíjese una cosa, el pacto en sí, la redacción que se dio en aquel documento del 23 de diciembre del 2017, mucha gente no sabe de dónde salió, por lo menos los que estuvieron trabajando en eso de manera muy intensa desde el principio. Los temas ahí están tratados a veces de una manera diferente a como se habían discutido, y muchas veces muy superficial, no llegan a nada que se pueda traducir en un proyecto de cambio en el sector eléctrico. En el caso de Punta Catalina, indiscutiblemente lo que hay es que ponerse de acuerdo para sacarle el mejor provecho de esa inversión, que fue una inversión cuantiosa, pero también que aportó una determinada cantidad de energía muy significativa, porque casi llegó a ser un 35% en el momento de la entrada. Y de alguna manera hay que ponerse de acuerdo de cómo se va a operar, cómo tiene que mantenerse su sistema de control de calidad de aire, el tema de disponer de la ceniza adecuadamente, como ya de alguna manera había mencionado tangencialmente Bernardo. Y es importante realmente que se hubiese tratado eso dentro del ámbito del pacto. Con el caso de lo que dice el profesor Fernando Peña, es evidente que hubo una manipulación hasta de las personas que estuvieron de buena fe trabajando en tratar en esta etapa de llegar a un tipo de concertación sobre todos los puntos que se mencionan, los 28 puntos que no se llegaron ni a tan siquiera a colocar como disenso, y los disensos que hay que ver si esos eran los disensos reales. Incluso lo que se le estuvo planteando era que se incorporara todo eso al pacto. Entonces,
se tratara de llegar a un documento mucho más consensuado. No se pudo hacer nada, se estuvo, yo diría, como dicen normalmente, durmiendo en que se iba a hacer, pero no se hizo, y entonces de buenas a primeras, en enero, el 13 de enero, se envió una correspondencia a una serie de actores casi diciéndole, lo firma si quiere, pero como quiera se va a firmar. Entonces, así no se puede manejar el Consejo Económico y Social. Simplemente con esa situación, lo que se ha desacreditado difícilmente, ahora lo que tendrían es que ver cómo vuelven a tener crédito para que la gente pueda confiar en... Entonces, hay una pregunta obligada. ¿Quién está dirigiendo el Consejo Económico y Social? Bueno, parecería que... ¿A qué corriente obedece? Parecería ser que hay como una especie de hilo invisible que traza las pautas en cuanto a lo que es las prontas que se están haciendo ahí y los tiempos para hacer las cosas. Si se hubiese tenido un poquito más de paciencia y se hubiese realmente querido concertación, se hubiese podido lograr. Lo que pasa es que lo mismo que pasó en el 17, hay ciertos sectores que es por lo que ellos dicen, o no hay otra posibilidad, y tenían el poder del veto. Yo recuerdo que me fue estar en una reunión donde se había logrado, por razonamiento, que se hablara de pacto, de plan de expansión de costo mínimo, nada más, y de buenas a primeras salió un representante del sector de generación y dijo, si no se pone indicativo, nosotros no firmamos, y se tendría que quitar ese tema, y al final se tuvo que aprobar con lo de pacto plan de expansión indicativo, y eso trae una serie de complicaciones desde el punto de vista técnico, pero lo mismo está el tema de tarifa. Como está puesto ahí el tema de tarifario, no nos va a llevar realmente a una solución por un sencillo tema que a veces lo hemos planteado. O sea, si usted tiene 3 distribuidoras con cartera de usuarios diferentes, usted no puede tener necesariamente la misma tarifa para las 3 distribuidoras. Por lo tanto, tendría que tal vez repensarse un poco cuál lo es del el vocablo. Lo del vocablo indicativo no me muestra nada, porque yo cuando oigo indicativo, yo pienso en el presente indicativo, en el pasado indicativo de un verbo, ¿no? Eso es discrecional nada más. Eso es para el manejo de las discrecionalidades. Bueno, entiendo. Ahora, en los pactos, tanto el educativo, pacto de educación, que ya está en marcha, el eléctrico y el fiscal, son mandatos de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo aprobada por el Congreso. Es decir, es un mandato de una ley. ¿Esos pactos tienen que pasar ahora por el Congreso o no? No, legalmente no. El pacto sencillamente se hace, por eso decía, jurídicamente no es vinculante. El pacto se queda en la voluntad para procurar el buen vivir, para la acción común, para la construcción de consenso. Incluso es tan tal y es tan complicado el asunto, Miguel, de los llamados 14 disensos de que habla el gobierno y las autoridades del CES, de esos 14, 7, 8 fueron hechos por el gobierno anterior. Y del resto, o sea, de la mitad que queda, más de la mitad fueron hechos por las empresas. El sector social fue el que menos disenso hizo de esos 14, y además de las cosas que están pendientes por discusión y que ellos, algunas llaman disenso. ¿Tú sabes cuáles son los disensos? Cosas que están en la ley. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer un disenso sobre lo que dice la ley? Si la ley dice del 10% de los usuarios no regulados o de que hay que pagar los apagones, o sea, la llamada energía no servida, ¿cómo es posible que se haga un disenso de eso? Entre cumplir o no cumplir la ley. Lo primero es que la ley hay que cumplirla. Ahora, usted no la quiere cumplir, nos podemos poner de acuerdo en que hay que modificarla, pero entonces eso hay que cumplirlo hasta que el Congreso de la República cambie la ley. El gran problema es ese, que son eufemismos para engañar a un pueblo que no maneja las cosas. Mira, Miguel, van a subir más la tarifa. La demanda del sector social era de entrada la rebaja del 30% de la tarifa, porque aquí hay un problema, el Estado tiene una responsabilidad. La ley dice que una tarifa técnica solo se aplica cuando haya un sistema eficientemente dimensionado. Ocurre que este sistema no lo es. Nada más nuestras EDES tienen una cantidad de empleados que
supera más o menos 5 o 6 veces la cantidad que debe tener. No se hacen licitaciones de compra de energía tampoco. Tampoco. Por ejemplo, acaba de anunciarse que se va a hacer la planta de Montecristi, una licitación, está bien la licitación, eso es lo que dice la ley, que hay que licitar la compra de energía. Perfecto. Pero ¿quién dijo que es en Montecristi o es en otro lado? Falta el plan de expansión a costo mínimo que dice dónde hay que colocarlo, y eso se hace a partir, dicen los ingenieros, yo no soy ingeniero, repito, pero lo aprendí de Moreno San Juan y de Bernardo. Eso se hace sobre base de un estudio de la demanda. Y yo lo estoy aprendiendo de ustedes. Así es. Entonces, ese es el gran problema que aquí está planteado. El país, después de lo que ha pasado en el Palacio, en el Salón Verde, cuando un acuerdo de cúpula quiere ser presentado como pacto eléctrico, no se sabe exactamente a dónde nos va a llevar. Porque además, el gran problema es que las pérdidas van a seguir increciendo. Tú sabes, ¿por qué no se averigua qué cantidad de dinero se ha sometido? Solamente los 7 años de discusión del pacto, supuestamente dinero del Banco Mundial, dinero del BID y dinero de la Unión Europea para la reducción de pérdidas. ¿Qué porcentaje de las pérdidas se ha reducido? ¿A qué estamos apostando? Por eso no es casual que en función de las pérdidas, en vez de invertir los 500 millones de que habló el PRM en su programa de gobierno, hoy en los hechos están hablando de alrededor de $1.000 millones. Es obvio que las pérdidas, mientras haya subsidio, es un gran negocio, ¿no? Claro. Pero de partida doble. Porque aquí no solo, por ejemplo, los generadores cobran el 100% de la energía y la que no cobran en lo inmediato la cobran con creces después, pero siempre se la pagan dentro del mismo año. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que las EDES trabajan con el 33% de la energía que pagan a los generadores menos. Porque aquí hay un 33% en números redondos, Bernardo maneja esto mucho más, de pérdidas eléctricas. Ahora, de esas pérdidas técnicas solamente es también compilado de la misma forma el 12% y el otro 23% de esa energía. ¿Quién lo tiene? Porque la energía no se guarda ni en el freezer de una nevera. La energía sencillamente se produce y se consume. Entonces, esa tampoco se factura en las sedes. ¿Cómo pueden funcionar nuestras sedes así? Y además, ¿quién se lleva ese dinero? En el Observatorio de Políticas Públicas eso le pusimos un nombre y digamos, eso es igual, esa es la cuarta EDE. Y decíamos, pero se llama roboducto. Pero hay un detalle, Miguel, que yo quisiera puntualizar. Eso que planteó Fernando de la exigencia del sector social de rebajar la tarifa un 30%, eso fue un reclamo que hizo el PRM en la oposición. Hicieron una rueda de prensa y emitieron un documento planteando la reducción inmediata del 30%. Eso lo pueden buscar en Google. O sea que todo lo que el PRM en oposición denunció y planteó y exigió, sucede que ahora en el gobierno, cuando tienen en teoría el poder para hacerlo, entonces lo están renegando. Yo quisiera puntualizar lo siguiente. Dicen los abogados, una máxima entre los abogados, que los contratos, los acuerdos, no se firman para luego ser modificados y que un contrato que se firme con la intención de modificarlo posteriormente es un mal contrato. Entonces, el gobierno y el PRM, haciendo el planteamiento de que están dispuestos ahora a discutir los disensos, están admitiendo implícitamente que lo que se firmó no sirve. Es un mal acuerdo. Porque un acuerdo recién firmado no puede estarse pensando en modificarlo en 48 horas, en un mes o 2 meses. Entonces es obvio que todo el tiempo, todos estos años que nos hemos embarcado como nación para la discusión de un pacto eléctrico ha sido tiempo perdido, ¿no? Porque no se ha llegado a ningún sitio. Pero se puede reencauzar y hay que hacer apuestas al país. Y todavía estamos en eso. Una de las demandas que hacemos hoy a partir del proceso de incoar el amparo, es justamente ese, cómo se puede reencauzar esto, porque además es que reencauzar esto correctamente abre la puerta para poder tratar con responsabilidad y transparencia el tema del pacto fiscal, porque si no, entonces ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar con este país en medio de una crisis donde todavía no podemos medir ni siquiera el impacto duro de la pandemia? Podemos contentarnos mucho hasta con las vacunas, pero en este tema de la crisis sanitaria hay muchas cosas inciertas aún, aparte de todos los problemas que nosotros sabemos tenemos por los déficits de nuestro Estado y por las dificultades que tiene el país en dar respuesta a problemas de tal envergadura. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato en este asunto? Bueno, quien tiene la autoridad es que debe dar el ejemplo. El gobierno. Claro. Es la responsabilidad. Es el que puede actuar. O sea,
los actores de la sociedad, empresarios, sindicatos, el sector social, lo que plantean son sus metas, sus aspiraciones y exigen sobre eso. Y en el CES se supone que es la mesa de concertación donde se aunan las voluntades para construir un proyecto que tenga el apoyo y el consenso de la mayoría y pueda entonces empujarse en una misma dirección. No se necesita bateador emergente. Oye, no se necesita bateador emergente. Es el presidente de la República el que encabeza el equipo que está en el play. Y como tal, no puede procurar que otro venga a pichar de su juego. Tiene que hacerlo él. Si asume que la lógica es dejar esto en manos de los grupos del empresariado que monopólicamente han dirigido la economía dominicana y particularmente el sector eléctrico, este país va a tener que llorar lágrimas de sangre. Bien, caballeros, desgraciadamente el tiempo se nos terminó. Tengo que ceñirme a él, pero le estoy sumamente agradecido por la magnífica oportunidad para desarrollar con la franqueza, la claridad con que ustedes han expuesto un tema tan técnico para el buen entendimiento de los amigos televidentes. Así que les deseo un buen resto de la noche y espero seguir contando con la gracia de su colaboración cada vez que sea necesario tratar un tema tan difícil como ha sido este a través de los años. Les deseo un buen resto de la noche. A los amigos televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta penúltima hora de la noche. Les deseo un buen resto de lo que queda del día y los espero como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Bueno, jóvenes, Bueno, les estoy